Sí, por favor, sean bienvenidos chicos al curso de contabilidad general. El día de hoy vamos a estar iniciando bimestre, así que sí necesito que copien esto en su cuaderno, por favor, de una vez. ¿Sí? En este caso, jóvenes, vamos a iniciar con el tema teórico de clasificación de cuentas, con el objetivo de llegar a la parte práctica en inventario. Para hablar de la clasificación de cuentas, jóvenes, tenemos que aclarar de entradita que en las cuentas a nivel general, nosotros encontramos 5 grupos de cuentas. Esos 5 grupos de cuentas, pues vamos a tratar de desarrollarlos aquí en clase. Pero antes de iniciar con estos 5 grupos de cuenta, tenemos que definir qué es la cuenta. Y la cuenta, jóvenes, pues no es más que un instrumento gráfico en el cual se anotan las transacciones comerciales de una empresa. Eso es la cuenta. Un instrumento gráfico por el medio del cual se anotan de forma clara todas las transacciones comerciales de una empresa. Ahí está en pantalla, no hay ningún problema. Ahí lo pueden ver. También está en la clase grabada. También va a estar en su examen, donde no va a responder otra vez. Entonces, la cuenta es un instrumento gráfico, como les mencionaba, que se va a representar o se puede identificar por medio de un símbolo. Y es este que tengo marcado por acá. No sé si ustedes lo logran ver. Es la T, exacto. Algunos le llaman T gráfica, ¿sí? Y exactamente la T es el símbolo por el cual se identifica toda cuenta. Así como si yo les coloco el símbolo de la red Wi-Fi, ustedes lo logran identificar, inclusive si les coloco algunas barritas más resaltadas, hasta me pueden decir si tenemos buena cobertura o no. Así, cuando ustedes vean una T o una T gráfica en contabilidad, ustedes deben de identificar que estamos hablando de cuentas. ¿Sí? Ahora bien, iniciemos con el primer grupo de los 5 de la clasificación de cuentas. El primer grupo de estos es o está conformado por las cuentas patrimoniales. Estas cuentas patrimoniales, jóvenes, van a ser bastante sencillo desarrollarlo con ustedes porque ustedes ya lo vieron conmigo en el tema de estado patrimonial. Cuando venían todos los bienes de la familia, venía una estufa, el sillón, 5 camas y también venían algunas deudas. Pues eso mismo son las cuentas patrimoniales, solamente que ahorita las vamos a desglosar un poquito más. Por eso es que vamos a decir que dentro de las cuentas patrimoniales existen 2 subgrupos. Básicamente, cuando hablamos de cuentas patrimoniales, estamos hablando de activo y pasivo, ¿verdad? Ahora bien, el primer grupo entonces sería el activo. ¿Qué es el activo, jóvenes? En 2, 3 o 4 palabras, ¿qué sería el activo? Es el dinero, es la entrada de dinero. Cuidado porque ahí ya vamos hablando de presupuesto y más que un activo es un ingreso, ¿sí? Cuidado ahí. Una entrada de dinero no, más el dinero sí. ¿Qué más? Bienes, exacto. ¿Qué más? El activo, jóvenes, básicamente en 2 palabras serían bienes y derechos. Hasta ahí. ¿Sí? Y los bienes y derechos o el activo se vuelve a dividir. Por eso es que también quiero que ubiquen aquí la numeración. Por ejemplo, yo le di el número 1 al activo y la primera división del activo es la 1.1, que son cuentas de activo corriente. ¿Y qué son las cuentas de activo corriente, jóvenes? Aquí está marcado. Son todos los bienes y derechos que le pertenecen a una empresa. Pero por favor traten de subrayar ustedes también esas 2 palabras claves, bienes y derechos. Ahora bien, para considerar un activo corriente, tiene que tener una característica. ¿Y cuál es la característica del activo corriente? Es esta que estoy marcando, que se realizarán o se van a emplear en un plazo de 12 meses como máximo, ¿sí? O sea que todos sus bienes que va a realizarse o todos sus bienes que va a emplear o todo el dinero que va a utilizar, todo el derecho que va a hacer valer en un año o en este año, se le va a considerar un activo corriente. ¿Sí? Bien, ahora, el activo corriente, jóvenes, también se vuelve a dividir. Y por eso es que aquí vuelvan a ubicar la numeración. Ahora tenemos la 1.1.1. ¿Sí?
¿Qué sería activo disponible? El activo disponible es la primera clasificación del activo corriente. ¿Y el activo disponible a qué hace referencia, jóvenes, o cómo se conforma? Se conforma de acuerdo a los recursos financieros que están en manos de la empresa. O sea, en otras palabras, ¿qué tengo hasta allá de último? El efectivo. El activo disponible es todo el efectivo, es toda la plata, es todo el dinero. Son todas las cuentas que van a representar un dinero, ¿sí? O el recurso financiero. Esta clasificación es la más fácil de todas porque lleva solamente 3 cuentas. ¿Cuáles son esas 3 cuentas? Están entre paréntesis acá. ¿Cuáles son esas 3 cuentas? Caja, bancos y caja chica. ¿Sí? Por ahí me han preguntado otro grupo de estudiantes, profe, ¿cuántas cuentas hay en contabilidad? Y yo les digo, son 1733. Son casacas. La verdad, las cuentas, yo podría decir que sí, casi llegan a ser infinitas, casi. Por el hecho de que cada empresa va a utilizar la cuenta que necesite. O sea, puede formular una cuenta. Obviamente va a tener que pedir autorización ante una auditoría o ante un departamento de supervisión, pero sí se pueden generar cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por lo tanto, aprenderse todas las cuentas o un catálogo de cuentas sería algo ilógico, porque no se lo va a aprender de memoria. Es mejor comprender la naturaleza de la cuenta y comprender la clasificación de cuentas. Por eso, si usted sabe que la cuenta representa plata, que representa dinero, entonces estamos hablando de un activo disponible. ¿Estamos? Bien. Ahora, pasemos a la siguiente clasificación. Si ustedes se percatan, la siguiente clasificación tiene ya otra numeración. Es la 1.1.2 porque es la segunda clasificación del activo corriente, ¿sí? Entonces, la segunda clasificación es el activo exigible. ¿Qué conforma el activo exigible, jóvenes? Dice acá que el activo exigible está conformado, por los derechos. Ahí está la clave. En el disponible era la plata. En el exigible van a ser los derechos. Derechos de exigir que nos paguen lo que nos deben. ¿Sí? Y aquí hay una característica. La característica es que todas las cuentas de activo exigible llevan la frase por cobrar. ¿Sí? Todas las cuentas de activo exigible, en su mayoría, tienen la frase por cobrar. Por ejemplo, documentos por cobrar, cuentas por cobrar, IVA por cobrar, corresponsales por cobrar, seguros por cobrar. Todo esto es un activo exigible. Además, hay otra característica. Y la otra característica es que también existen acá en esta clasificación todas esas cuentas que sean pagadas por anticipado. Uno de los ejemplos, que aquí creo que tengo unos 6 ejemplos, si no estoy mal, vamos a iniciar con el primero. Alquileres pagados por anticipado, ¿sí? Los alquileres pagados por anticipado, jóvenes, básicamente serían, voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que donde yo vivo estoy alquilando. Y ahorita, gracias a Dios, con el pago del mes de marzo, pues yo me liberé de unas deudas el mes anterior, entonces tengo disponible, plata es disponible, para poder pagar unos meses de alquiler. Y yo le voy a pagar a la dueña de la casa el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre. Te voy a pagar 6 meses por adelantado. Un segundo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Como les decía, al momento de que pague, por ejemplo, los 6 meses de alquiler, yo voy a tener ese derecho de exigirle a la persona dueña de la casa que me deje permanecer en la casa o en el inmueble durante los meses que yo a pagar por anticipado. Así también seguros pagados por anticipado sería otro ejemplo, documentos por cobrar, comisiones por cobrar y otro ejemplo que tenemos por ahí sería el IVA por cobrar, ¿verdad? Ahí estarían algunos ejemplos de lo que sería activo exigible. Ahí está. Bueno, vamos a continuar ahora con el activo realizable. Este activo realizable sería ya la tercera clasificación o la tercera división de las cuentas de activo corriente.
Entre las cuentas de activo realizable tenemos bienes que tendrán una pronta realización y por tanto se van a consumir. Ahí está la clave, jóvenes, de un activo realizable. Voy a tratar de marcar esto. Esto que dice, se van a consumir, ¿sí? Esa es la clave de un activo corriente realizable. Entre los activos corrientes realizables tenemos regularmente los inventarios, ¿sí? Y existen varias clases de inventario. Por ejemplo, en el caso de ustedes, yo creo que va a ser bien fácil aprenderse estos inventarios. Por ejemplo, grasas y aceites. En los talleres donde ustedes próximamente van a estar quizá ya a nivel profesional, pues van a tener inventarios de grasas y aceites, precisamente para las maquinarias o para las herramientas que vayan a utilizar o simplemente para los vehículos también. Repuestos y accesorios, les voy a suplicar, guarden el celular, tienen que estar copiando en el cuaderno, por favor, todos, porque hay varios que se me están distrayendo con el celular, por favor. Mercaderías también. Las mercaderías, que es la cuenta por excelencia, jóvenes, la cuenta por excelencia de activo realizable, la papelería y útiles también. ¿Qué implica papelería y útiles, jóvenes? Implica resmas de papel, lápiz, lapicero, engrapadora, podríamos colocar ahí también resaltadores, todo lo que usen en la oficina, ¿sí? Tintas también para las impresoras, por ejemplo. Material de empaque también es un inventario de activo realizable. El material de empaque implica desde cajas de cartón, bolsas plásticas, desechables, selladores, que es con lo cual usted va a entregar las mercaderías. Útiles y enseres también. Jóvenes, ¿qué son los útiles y enseres? ¿O qué incluyen los útiles y enseres? ¿Todo el material? Todo el material primario que usan una empresa, por ejemplo, cuadernos, ¿será que el cuaderno estará ahí entre útiles y enseres? Corrector sería papelería y útiles. Un cuaderno también, una libreta también. Útiles y enseres, jóvenes, básicamente serían, miren, no estuvimos ni cerca, son los productos de limpieza. Detergente, desinfectante, jabón, pastes, sin nada, no estuvimos ni cerca, pero hay que ir pues, con el cuaderno, ¿va? Casi, pero hay que ir ahí, pues, corrigiendo de una vez. Útiles y enseres implica detergente, jabón, paste, cloro, trapeadores, escobas, recogedores de basura, botes de basura, inclusive se considera como útiles y enseres. Vamos con combustibles. Los combustibles, pues básicamente es la gasolina, que en algunos casos la maquinaria necesita para funcionar. Así también la materia prima, que básicamente es el recurso natural de la empresa que se va a dedicar a transformar ese recurso natural en un producto terminal. Muy bien, con esto finalizamos entonces las tres divisiones del corriente, que son disponible, exigible y realizable. Hasta ahí. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente, a la siguiente clasificación de activo. ¿Qué sería? Por si ya se atrasó en escribir, sí, pero sí necesito eso en el cuaderno, por favor. Cuentas de activo no corriente. Sería la segunda clasificación. Y aquí en las cuentas de activo no corriente tenemos la propiedad, planta y equipo. ¿Qué comprendemos o qué imaginamos cuando leemos propiedad, planta y equipo? En ocasiones yo he preguntado esto y me dicen, pues yo me imagino un invernadero lleno de plantas, aquellas verdes que ustedes saben. La verdad, ni dos veces ya la ubican rápido. Pero básicamente, jóvenes, la propiedad, planta y equipo no es esa clase de planta, sino que la planta hace referencia a todo el inmueble donde está la empresa o donde está la industria. He comentado en otros grados de que ustedes, no sé si ya se percataron que aquí en Chimaltenango ya se considera un centro industrial. No sé, creo que algunos vienen de Occidente y al venir de Occidente ustedes pueden encontrar algunas industrias. Por ejemplo, Faxa, está por ahí Vistu, Macizo, también creo que ahí está Ferromax, por ahí arriba también hay una planta de Ferromax. Por acá abajo ya, camino ya hacia la ciudad capital,
Ahí podemos encontrar desde la Pepsi, la Bimbo, la embotelladora de Coca-Cola, Sarita, Macesa, Anabeli, Cementos Progreso, y podemos seguir. Y así sencillamente ya llevamos entre los 4 que mencionamos aquí por Occidente y los 7 de allá, entre 11 o bien una docena de industrias. Y que si vamos punto a punto sobre toda la carretera encontramos más. Pues prácticamente a eso se refiere, jóvenes, la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo es todo el inmueble en donde está la empresa o la industria. Muy bien. Dentro de esta propiedad, planta y equipo tenemos los activos fijos o de larga duración. Estos activos fijos o de larga duración son los siguientes. Aquí podemos tener algunos ejemplos de estos. Podemos decir que activos fijos sería mobiliario de equipo. ¿Qué comprende el mobiliario de equipo, jóvenes? Por ejemplo, mesas, productos, no. Escritorios, sillas, estantes, vitrinas, libreras, pizarrón. Eso sería mobiliario de equipo. ¿Sí? Veamos vehículos de reparto, jóvenes. ¿Qué serían los vehículos de reparto? ¿Desde dónde empezarían? Podrían empezar desde aviones, buques, barcos, canoas, trailers. Podemos motos, vehículos, paneles, helicópteros. Inclusive también se puede considerar ahí a las bicicletas o a los triciclos. También se le puede considerar acá. Equipo de computación, jóvenes, ¿qué incluye el equipo de computación? Monitores, CPU, básicamente todo dispositivo que tenga un sistema operativo. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos también las herramientas, que yo creo que aquí cada uno en su especialización ha de tener ya una lista o un listado de herramientas que se van a utilizar en la empresa. Tenemos el inmueble. Cuando hablamos de inmueble, jóvenes, estamos hablando del 100% de la estructura de la empresa o la industria. De ese 100%, el 30% corresponde al terreno desde el punto de vista contable y el 70% corresponde al edificio. ¿Ya? Entonces, ojo aquí con eso. Cuando nos dicen inmuebles, estamos hablando de todo. Ahora, si nos lo dan por separado, sabemos que el terreno equivale al 30% del inmueble y el edificio al 70%. También tenemos ejemplos como maquinaria, cristalería y mantelería, sobre todo para las empresas que se dedican, por ejemplo, a los altifiestas o a cubrir algunos eventos especiales, la cristalería y mantelería también. Los semovientes, básicamente los semovientes, jóvenes, son los animales y en algunos casos, por ejemplo, a nivel de granja y a nivel de contabilidad agropecuaria, se le considera semovientes como activos fijos. Solo antes de esto vamos a hacer una pequeña... Cuando hablamos de semovientes, entonces, a nivel de granjas, por ejemplo, y de la contabilidad agropecuaria, el semoviente se considera como un activo fijo, no aquel semoviente de carga o no aquel semoviente que se usa para movilizar algún carro o, bueno, para llevar la carga de mercaderías. El semoviente se da, por ejemplo, para el que produce, por ejemplo, en el caso de las vacas que producen leche, las gallinas, inclusive también los semovientes que se dedican o que bien están para la reproducción de alguna raza, machos y hembras. Básicamente, a nivel de conta, se le consideran 5 años de buena fertilidad a los machos y hembras. Entonces, después de 5 años, estos se deben de desechar o se le debe aplicar otro proceso. Por ejemplo, a nivel de conta agropecuaria, las gallinas ponedoras, por ejemplo, tienen una vida útil desde los 3 meses hasta los 24 meses. En ese tiempo se tiene una calidad de huevo, obviamente vitaminándola y toda esta situación. Después de los 2 años, que son los 24 meses, puede seguir poniendo, pero ya no pone con la misma calidad. Por lo tanto, a nivel de conta agropecuaria, se recomienda que la gallina pase a otro proceso, que es el proceso de engorde, para que en cuestión de 2 a 3 meses se pueda destazar y así vender la carne ya. Y ahí pues inicia un nuevo ciclo. Entonces, esto se da en semovientes. Entonces, sí se llega a ver en la granja. Arbustos también. Cuando hablamos de arbustos, no estamos haciendo referencia a ese árbol o a ese palito, a esa planta que está en la entrada de la industria o de la empresa porque se mira bonito y se mira agradable. No. Cuando hablamos de arbustos, hacemos referencia a aquellos árboles del cual vamos a sacar o un fruto o un beneficio. O sea, son árboles frutales
o son árboles que se han dedicado para la tala de los mismos y poder sacar madera de estos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos ahora con activos intangibles. Los activos intangibles, ¿qué serían, jóvenes? ¿Qué significa intangible? Cosas más ligeras. Muy bien, ¿qué más? Activos intangibles, ¿qué es algo intangible? Un gasto suave. ¿Alguien dijo algo acá? Exacto. Algo intangible es algo que no se puede tocar o no se puede percibir con los sentidos en una primera instancia. Por ejemplo, los gastos de organización, los gastos de instalación y los gastos de constitución. Algunos aquí preguntan, profe, ¿por qué estos gastos se consideran bienes o por qué se consideran activos? Lo que pasa es que efectivamente son desembolsos, son salidas de dinero, pero son salidas de dinero o desembolsos necesarios para que la empresa se ponga en marcha. Entonces, más que un gasto, se le ve como un tipo de inversión. Entonces, termina siendo un bien para la empresa. Tenemos aquí entonces gastos de organización, que incluye, por ejemplo, el pago del abogado para que elabore la escritura de constitución, la inscripción en registro mercantil como comerciante y empresa, habilitación de libros, autorización de impresión de documentos, timbre fiscal para la patente de comercio, entre otros. El derecho de llave, ¿qué es, jóvenes? El derecho de llave es básicamente esta tarifa que se debe de pagar en las municipalidades para que usted tranquilamente pueda abrir la puerta de su casa y colocar su negocio. Si todas las empresas o todos los comercios deben de pagar un derecho de llave en la municipalidad. El crédito mercantil, jóvenes, básicamente es el prestigio que tiene la empresa. Si a mí se me ocurre ahorita en el mes de marzo poner una ferretería en mi casa, pago el derecho de llave en la municipalidad y abro la puerta de mi casa y pongo ahí una vitrina con un par de tornillos, desarmadores y demás, ¿será que yo voy a tener la misma afluencia o la misma cantidad de clientes que, por ejemplo, Ferretería El Campesino, Universal o bien un monstruo aquí que es Faxa? ¿Será que voy a tener la misma cantidad de clientes? No, y eso va a ser por el prestigio, que sí es cierto el inmueble, las instalaciones, pero de antemano va a ser el prestigio porque nadie va a conocer que hay una nueva ferretería aquí en la segunda avenida de la zona 1. Todos, si necesitan, igual ustedes, si necesitan alguna herramienta, directamente van a Faxa, van a estos centros comerciales o a estas ferreterías donde ya se tiene un prestigio o se reconoce como tal. Eso es el crédito mercantil. Y por último, otra cuenta que vamos a utilizar bastante va a ser software y sistemas. La cuenta software y sistemas básicamente hace referencia a programas de computación, hace referencia a licencias, por ejemplo, la licencia Office, entre otros programas que se necesita comprar una licencia anual. Muy bien. Y con esto, jóvenes, hemos terminado el activo como cuenta patrimonial. Vamos a terminar la clase, jóvenes, con esta parte de acá, que es el pasivo o las cuentas de pasivo. Quiero que identifiquen que aquí está el número 2, ya como una cuenta de pasivo, ¿sí? Número 2. Y si el activo, jóvenes, eran los bienes y derechos, ¿el pasivo qué sería? El pasivo serían las deudas y obligaciones, ¿ya? En dos palabritas, pasivo serían deudas y obligaciones. ¿Sí? Muy bien. Entre estas cuentas de pasivo también vamos a tener una clasificación. Y la primera clasificación sería pasivo corriente. El pasivo corriente, jóvenes, es un tanto más fácil de distinguir que el activo corriente. El pasivo corriente, jóvenes, van a ser todas esas deudas y obligaciones que se deben de cumplir o se deben de pagar en un periodo menor a 12 meses. O sea, todas las deudas, todas las obligaciones que pueda tener la empresa y que se van a pagar este año, se le consideran pasivos corrientes. Entre estas podemos mencionar proveedores. Proveedores básicamente sería esa cuenta que va a registrar la deuda que yo tengo con una empresa o con una persona por mercaderías. ¿Sí? Ahí está la clave, jóvenes. ¿Sí? Si yo le debo a una empresa o a una persona por mobiliario y equipo, esta persona o esta empresa no sería mi proveedor, más bien sería mi acreedor.
El acreedor es la persona a la cual yo le debo por cualquier otra cosa, menos por mercadería. Si yo debo por merca, es un proveedor. ¿Sí? Muy bien. Otra cuenta que está dentro del pasivo corriente es el IVA por pagar. También los documentos por pagar. El ISR retenido por pagar sobre compras, que aquí están las siglas o la abreviatura de esta. Dice ISR Red XPAG S compras. Básicamente quiere decir impuesto sobre la renta retenido por pagar sobre compras. Es por la situación de que el nombre es un tanto extenso para colocarlo a veces en espacios un tanto estrechos dentro de nuestro registro contable. Y algún tipo de retención, por ejemplo, las cuotas laborales del IX. Muy bien, ya para finalizar, vamos a decir que el pasivo corriente también se conforma por las cuentas que digan cobrado por anticipado. ¿Sí? Estas cuentas cobradas por anticipadas nos van a generar a nosotros una obligación. Y voy a terminar con el ejemplo de los alquileres. ¿Se recuerdan que hace un momento yo les coloqué el ejemplo de que si yo pago anticipadamente el alquiler, yo voy a adquirir el derecho de permanecer en el inmueble cuantos meses haya pagado anticipadamente? Pero si yo soy el dueño del inmueble o el dueño de la casa, en este caso la dueña de la casa, tiene la obligación, al aceptarme a mí el pago, tiene la obligación de dejarme a mí permanecer en su casa durante los meses que ya le pagué por anticipado y que ella cobró por anticipado. Entonces, un mismo acto, una misma situación puede ser cuenta de activo o de pasivo, independientemente, o bien, dependiendo, más bien dicho, del punto de vista del cual se está observando. Bueno, por último, jóvenes, el pasivo no corriente, que está acá. El pasivo no corriente son las deudas y obligaciones que se debe cumplir en un periodo mayor a 12 meses. Aquí la característica es que las cuentas deben de decir a largo plazo. Si ustedes se percatan, tenemos como ejemplo documentos por pagar a largo plazo, cuentas por pagar comerciales a largo plazo e hipotecas a largo plazo. Muy bien. Y con esto, jóvenes, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy.